Nacho tal vez quiere hacer una palabra, a ver, Nacho Uría. Sí, ingeniero. Sí, decía la película, no sé si tuvo la oportunidad de verla. Yasmín, ¿no? Ah, sí, sí. Este, completa, no terminé de verla, pero sí vi parte de la película, ingeniero, que nos hablaba sobre el medio ambiente y también hacían entrevistas a los distintos científicos, ¿no? Nos hablaba sobre la importancia del cuidado que se tiene que hacer este, y sobre las contaminaciones que a veces inconscientemente nosotros realizamos. Sí, efectivamente, ¿no? Es sobre el cambio climático, obviamente. Y ahí veíamos entonces que ahí mostraban, ¿no?, distintos países, es decir, a nivel mundial, por supuesto, este problema, ¿no?, en distintas partes del mundo. Y claro, cada país también tiene su propia, digamos, problemática. Si bien el cambio climático es el mismo, pero cada país tiene, ¿no?, sus propias, digamos, dinámicas, problemáticas, ¿no?, al respecto. Entonces, es interesante, ¿no?, analizar, digamos, este documental, esta película. Y bueno, de todos los que no la vieron, véanla, ¿no?, porque ya posiblemente alguna pregunta entrará en el examen parcial, que va a ser el próximo martes, ¿no? El próximo martes con el examen parcial, ¿ya?, de las unidades 1, 2 y 3. Bueno, continuamos entonces con el tema 3 que estábamos viendo, ya sobre la contaminación atmosférica. Bueno, habíamos visto, ¿no?, las emisiones antropogénicas, ¿no?, a nivel mundial de los gases de efecto invernadero, y vemos entonces, ¿no?, que en el gráfico acá, que se nos presenta a la derecha, este diagrama circular, podemos ver, digamos, ahí vemos, ¿no?, podemos ver en color, bueno, durazno, la emisión de dióxido de carbono, ya, por combustibles fósiles, que representa un 56%. Estos son gases de efecto invernadero, ¿no? Otra emisión de dióxido de carbono también, que tiene un gran, digamos, aporte a este problema, que es por la deforestación también, ¿no?, 17,3%. Y también tenemos otros, digamos, otra generación de dióxido de 2,8%, ¿no? De repente acá puede ser, por ejemplo, ya en los procesos industriales, ¿no? Luego el metano también 14,3%, los óxidos de nitrógeno 7,9%, y otros gases, principalmente fluorado, 1,1%. Y analizando acá el otro gráfico de abajo, ¿no?, este de acá, ya vamos viendo de que, por ejemplo, quienes más aportan, ¿no?, con estos gases de efecto invernadero es la producción de energía eléctrica, en las termoeléctricas con el 17,9%, y todas las otras formas de obtención de energía eléctrica a partir de los combustibles fósiles. Luego le sigue la industria, ¿no?, en rojo, la tenemos acá, ¿no?, la industria, con 19%. Luego tenemos la agricultura, perdón, la silvicultura con 17%, la agricultura con 13,5%, ¿ya? Y también el transporte con 13%, ¿no? Los edificios residenciales y comerciales un 7,9%. Entonces, de esa manera vemos cómo están distribuidas, ¿no?, según el origen, la generación de estos GI, ¿no?, gases de efecto invernadero. Bueno, ahí vemos también cómo se ha ido calentando o incrementando la temperatura, ¿no?, el calentamiento global, ya por zonas, ¿no?, en América del Norte, Europa, y bueno, todos han tenido prácticamente un ascenso, ¿no?, casi de 1 grado centígrado. Y acá vemos también otra imagen bastante, digamos,
muy, por supuesto, muy crítica, muy preocupante, ¿no? Que si seguimos nosotros generando estos gases de efecto invernadero al mismo ritmo que lo hacemos ahora, con la misma tasa, bueno, vamos a ver que hasta el 2099, casi el año 2100, tendríamos incrementos prácticamente hasta de 7 grados, ¿no?, centígrados, lo cual, por supuesto, sería muy catastrófico para nuestro planeta, ¿no?, y para la vida misma también, no solamente para los humanos, ¿no?, sino para toda la vida en el planeta. Con eso sería una extinción masiva, ¿no?, y de especies, digamos, y prácticamente tal vez volveríamos solamente a la vida microbiana, ¿no?, como fue hace 3.000 años, que solamente existía microorganismos. Entonces, esto es muy preocupante y debemos trabajar ya, ¿no?, porque nos dice la ONU que si no lo hacemos en 5 años, esto no va a tener, digamos, vuelta para atrás, ¿no? Por más que nosotros no contaminar, el planeta va a seguir reforzando negativamente a esta problemática. Bueno, ahí vemos, ¿no?, también qué va a pasar con el agua. Si se incrementa la temperatura hasta 5 grados, va a haber mayor disponibilidad de agua en los trópicos, es decir, más lluvias, va a inundar más, digamos, los trópicos húmedos, principalmente el Ecuador, la zona ecuatorial, como la línea del Ecuador. También en las zonas medias y altas y semiáridas también poca agua, ¿no? Va a haber sequías extremas. Y por supuesto, millones de personas, ¿no?, expuestas a un estrés hídrico. Es decir, eso de las guerras por el agua me parece que no es una exageración, ¿no? Los ecosistemas también, vemos que entonces se incrementan las extinciones, mortalidades también en los mares, ¿no?, de corales y por supuesto también de los peces. También cambian los ecosistemas, ¿no? En los alimentos también, por supuesto, ¿no?, que se incrementa el 3-4 grados centígrados, ya las plantas no producen alimento, ¿no?, entra un estrés térmico también, entonces también tendríamos ese inconveniente, ¿no?, de una hambruna también, ¿no?, porque no habría la producción de alimentos necesarios, ¿no? Las costas también, bueno, se incrementa, ¿no?, el nivel del agua del mar y va a inundar también las costas, ¿no? Y la salud, por supuesto, ¿no?, enfermedades también que van apareciendo. Y ya lo estamos viendo, ¿no?, lamentablemente, esta pandemia, por ejemplo, es, ¿no?, producto de este desequilibrio ambiental, ¿no?, esta pandemia con este virus llamado nuevo SARS-CoV-19, ¿no?, que produce el coronavirus, es lamentablemente producto también, ¿no?, del calentamiento global y todos los impactos ambientales que la humanidad también genera, ¿no?, porque con la deforestación, con el cambio climático, las especies, las plantas van desapareciendo, ¿no?, los bosques van desapareciendo, los animales también desaparecen. Y estos microorganismos que antes estaban conviviendo, ¿no?, en ecosistemas naturales, al no tener ya estos hábitats, buscan otras fuentes de alimentación, ¿no? Y nuestros cuerpos son también ideales para ello. Entonces, por eso, posiblemente nos brincan, ¿no?, nos brincan a los humanos, y de esa manera, entonces, ¿no?, aparecen estas nuevas enfermedades. Estos virus han estado durante millones de años ya coexistiendo con forma de simbiosis, inclusive con plantas y animales que son también aliados, ¿no?, para su desarrollo, pero para nosotros los humanos no hemos adaptado a ello, entonces, por supuesto, que nos produce mucho daño, ¿no? Y así vemos, ¿no?, que aparecen enfermedades, han aparecido enfermedades nuevas como el Zika, el chikungunya, ¿no?, hace 3-4 años. Y bueno, eso es debido justamente a que estos microorganismos que estaban contenidos, que estaban viviendo, digamos, en estos ecosistemas naturales, ¿no?, lamentablemente, al deforestar, ¿no?, al eliminar la biodiversidad, tanto de plantas y animales, bueno, estos microorganismos tienen que buscar otras fuentes de nutrición, ¿no?, otros hábitats, y nuestros cuerpos son también ideales para ello, ¿no? Bueno, ¿cómo evitamos entonces el cambio climático? Si bien se han tenido reuniones, ¿no?, internacionales, vemos que en el año 92 hubo una reunión importante en Río de Janeiro donde se acordó, digamos, entre varios países generar, ¿no?, acciones contra el cambio climático, pero que lamentablemente vamos a ver que se vienen realizando este tipo de reuniones, ¿no?, de convenciones, de protocolos, de acuerdos internacionales, multilaterales, incluso lo patrocinan la misma ONU, pero que se queda solamente en el papel, ¿no?
se quedan los convenios, los acuerdos, ¿no? Y que se firman, pero ya a la hora de implementar, ¿no?, estas acciones, lamentablemente no se hace, no se realiza. Y por supuesto ahí vemos el problema, ¿no?, el problema ambiental que se nos presenta, que cada vez la problemática ambiental se agudiza, ¿no? Se agudiza porque las acciones que se tienen que tomar, ya sea a nivel político, ¿no?, y a nivel personal también, no se llevan a cabo, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos el protocolo de Kioto, que muy pocos países lo han firmado. Nuestro país, por supuesto, está en rojo, ¿no? No han firmado, ¿no? Entonces también, ¿no?, los políticos muchas veces solamente ven sus intereses políticos, por supuesto no ven el tema ambiental, que es un interés también común, ¿no?, un interés público. Entonces creo que los ciudadanos también tenemos que exigir, ¿no?, a los políticos. Pues si nos quedamos de brazos cruzados esperando que los políticos hagan lo que tienen que hacer, no lo van a hacer, ¿no? Porque claro, ellos están enfocados más en la política y evidentemente se olvidan de estos temas, digamos, del medio ambiente, que es algo importante, depende como la economía también, ¿no? Pero en tema ambiental vemos que lamentablemente en muchos países, ¿no?, y esto tampoco es que sea, ¿no?, el problema de muchos con suelo de poco, ¿no?, pero en muchos países lamentablemente es la misma realidad, ¿no? No se encaran, digamos, realmente acciones, ¿no?, concretas con respecto al medio ambiente. Bueno, en 2015 también se realizó una reunión, también en París, donde se comprometieron todos los países, pero vemos que hasta el 2021 continúa la problemática, ¿no? Bien, entonces eso un poco en cuanto al cambio climático, a este problema entonces de la contaminación atmosférica. También tenemos otro tipo de problemática de contaminación, que es la contaminación también acústica, en forma de energía, ¿no?, que es el ruido. El ruido, vemos que es un sonido no deseado, ¿no?, un sonido molesto. No es necesario que este ruido sea fuerte, sino que haber ya niveles de ruido inclusive bajos también pueden producir daños, ¿no?, fisiológicos y psicológicos, ¿no? El ruido, bueno, no deja residuos, no se acumula en el tiempo, ¿no?, tiene un radio de acción limitada, necesita poca energía y es complejo de medir y cuantificar. Los efectos de la salud obviamente aparecen a largo plazo, es decir, no aparecen de inmediato. Y vamos a ver que también el ruido, ¿no?, es el segundo problema ambiental local más grave, después, por supuesto, la contaminación atmosférica por los humos, los gases. El ruido en la ciudad también es el segundo problema ambiental, ¿no?, más grave. Bueno, y esto lo podemos ver acá justamente en este gráfico, donde, ¿no?, observamos acá que, por ejemplo, el tráfico, ¿no?, de los vehículos prácticamente no se ha incrementado tanto, no ha incrementado mucho el ruido, porque claro, las unidades se están haciendo cada vez un poco más silenciosas, los vehículos se diseñan de esa manera, pero sí vemos que en azul tenemos la actividad industrial, que es así, ¿no?, ha crecido el nivel de ruido que aporta. En amarillo tenemos también la construcción y demolición, ¿no?, que también ha sufrido bastante también el incremento del ruido, y también, ¿no?, las actividades ya en las ciudades también, ¿no?, que también se ve un gran incremento. Bueno, según la fuente, tenemos que el ruido puede ser temporal, ¿no?, continuo cuando es ininterrumpido de manera permanente durante un periodo de tiempo y tiene una variación menos de 5 decibeles durante el periodo de observación. E intermitente si, digamos, se interrumpe, ¿no?, durante más de un segundo, pero tarda más de un segundo. E impulsivo si el ruido dura menos de un segundo, se interrumpe nuevamente, vuelve a durar menos de un segundo. También puede ser un foco puntual espacialmente, como decíamos, una industria, por ejemplo, puede ser un foco puntual, ¿no?, o también espacial y el conjunto de industria, por ejemplo, el parque industrial puede haber mucho ruido también,
o puede ser una ciudad también, ¿no? Un foco espacial, y un foco lineal de repente una carretera, una calle, una autopista, ¿no? Las principales fuertes tenemos el tráfico, serían los camiones, que generan más ruido, después las motocicletas, que son más ruidosas que los autos, después los equipos industriales, ¿no? La construcción, el tráfico aéreo, las actividades deportivas y multitudinarias. Son entonces las principales fuentes de ruido también que se generan. ¿Pero qué es el ruido? ¿No? El ruido, como que en realidad es una forma de energía, y la energía mayormente la describimos, o su comportamiento se presenta en forma de onda, ¿no? Donde esta onda es mayormente sinusoidal, es cíclica, y acá podemos ver, ¿no? Al ser cíclica, ¿no? Vamos viendo de que tiene puntos máximos, ¿no? Puntos mínimos, es decir, tiene una frecuencia también, tiene una amplitud que sería justamente el punto máximo, y una longitud de onda que es la distancia entre dos puntos máximos, o dos crestas que llamamos, ¿no? De esta curva sinusoidal. Entonces, la frecuencia sería, ¿no? La velocidad del sonido C sobre el lambda, que es la longitud de onda. El ruido se puede clasificar entonces en función de su frecuencia, en función de su amplitud, como por ejemplo sonido suave, ¿no? Cuando, más que todo, la amplitud es baja, ¿no? Y un sonido fuerte cuando la amplitud es alta. También podemos tener tonos graves cuando la frecuencia es baja, ¿no? Independiente, por supuesto, de la amplitud, o a la misma amplitud tenemos un tono agudo cuando la frecuencia es elevada, ¿no? Bueno, ¿cómo se mide el ruido? Se mide con la presión sonora, ¿no? La presión sonora es, digamos, la forma de cómo esta onda, ¿no? Que estamos viendo acá en esta gráfica, cómo esta onda llega, digamos, al oído, ¿sí? Y ahí va a activar, por supuesto, ¿no? Los mecanismos que tiene el oído, desde el tímpano, ¿no? Y unos huesecillos, que hace entonces que eso ese movimiento, ¿no? Se comunique al nervio auditivo, y de ahí ese nervio auditivo pasa al cerebro y ahí, ¿no? Y se decodifica, por supuesto, como ruido. Entonces, ¿cómo se mide el sonido o el ruido? Se mide en decibeles, ¿no? En decibeles como el logaritmo, ya aquí tenemos también la fórmula de el cálculo de los decibeles, ¿no? Como el logaritmo, 10 por logaritmo de la presión, digamos, que incide en el oído sobre, esa es la presión, ¿no? Al cuadrado, sobre la presión al cuadrado de digamos, una presión de referencia, ¿no? Natural, normal, que tiene el oído. ¿Por qué le sacamos logaritmo? Porque, claro, este cociente es muy baja, entonces es como el pH, ¿no? Para transformarlo en un número natural, le sacamos entonces el logaritmo para tener más que todo una escala de números naturales y no una escala logarítmica, que a veces vemos que, no, en este caso, por supuesto, no va a ser muy representativa, o no vamos a tener la objetividad, ¿no? Para poder observar estos valores. Bueno, aquí tenemos distintos niveles ya en esta tabla, o en esta, digamos, especie de columna, digamos, reglada, ¿no? Vemos que aquí en la base de esta columna, de esta regla, si se quiere, ¿no? De los distintos niveles de ruido, aquí en la base tenemos, evidentemente, el ruido, ¿no? Que es 0 decibeles, que es el que, digamos, a partir de ahí uno empieza a percibir el ruido, o el sonido. Después tenemos que a 20 decibeles, ¿no? Tendríamos el dormitorio, ¿no? Y el sonido que se produce en el dormitorio. Luego, en un cuarto de estar, en una sala de estar, después una biblioteca, por ejemplo, sin televisión ni radio, tendríamos 40 decibeles. Ya en una conversación oral entre dos personas, ¿no? Sería 60 decibeles. Una oficina, por ejemplo, estaríamos en 65 decibeles. Y luego más arriba ya el tráfico urbano,
¿no? En los 85 decibeles. Un martillo neumático también ya para taladrar, para perforar, 100 decibeles. La música rock, que mayormente se escucha, ¿no? A alto volumen, o inclusive a veces en los conciertos, ¿no? Se estaría entre los 105 decibeles. El despegue de un avión a reacción en un aeropuerto, a 100 metros de distancia estaríamos prácticamente 125 decibeles, y a los 140 decibeles teníamos un umbral de dolor, ¿no? Que también ahí teníamos un motor a reacción ya a menos distancia, a 25 metros de distancia. Y entonces estos son niveles de ruido que hay que tenerlos en cuenta, si bien a partir de los 70 decibeles vemos ya que este nivel de ruido va a generar ya daños, ¿no? Al oído. Es decir, si nosotros estamos permanentemente todos los días durante varios meses, varios años, ¿no? Dentro de un ambiente que tiene, ¿no? 70 decibeles de ruido, nosotros no tomamos ninguna prevención, y con el tiempo vamos a ir quedándonos sordos, ¿no? Es decir, va a haber una hipoacusia, ya hipo, por supuesto, de baja, ¿no? Y acusia, ¿no? De sonido, ¿no? O sea, se escucha poco. Entonces, acá en este caso, bueno, tenemos que tener en cuenta estos niveles, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no solamente evitar superar los 75, sino también por debajo de los 75 decibeles, vamos a ver también que se presentan problemas, ¿no? Aquí justamente tenemos esta otra tabla, ¿no? Que si estamos, por ejemplo, en un ambiente con 30 decibeles, ¿no? Que evidentemente no es menor que 70 decibeles, tenemos que hay dificultad, por ejemplo, para conciliar el sueño, ¿no? Y pérdida de calidad del sueño. Y claro, si alguien no descansa bien, por supuesto, ¿no? Que va a tener un problema de salud, ¿no? Además, por supuesto, del aspecto de la concentración, del aspecto psicológico, del aspecto del humor, ¿no? De los reflejos. Esto también va repercutiendo, ¿no? En la salud también cardiovascular, ¿no? En el corazón, en la presión también sanguínea, ¿no? Bien, a los 40 decibeles, si estamos en un ambiente con 40 decibeles, ya no nos podemos comunicar de manera fluida, ¿no? Entre dos personas, habrá que gritar, digamos, para comunicarse. A los 45 decibeles se produce la interrupción del sueño, ya la persona no puede dormir. A los 50 decibeles tengo un malestar diurno moderado, que esto genera estrés, ¿no? A los 55 decibeles malestar diurno fuerte. A los 65 la comunicación tiene que hacerse ya extremadamente difícil, la verdad que comunicarse por señas, porque ya no se escucha el uno y el otro, ¿no? Por el ruido que hay en el ambiente. A los 75 ya tenemos pérdida de oído a largo plazo, y entre los 110 decibeles y 140 decibeles tenemos entonces ya pérdida del oído a corto plazo, es decir, vamos a quedar sordos en ese momento, ¿no? A los 140 decibeles. Entonces estos son niveles que se tienen que tomar en cuenta para que evidentemente cuidemos nuestra salud, ¿no? Tanto auditiva como también psicológica, ¿no? Emocional. Bueno, los efectos entonces son fisiológicos, ¿no? Y psicológicos. Los fisiológicos auditivos tienen que ver con la pérdida de audición, ¿no? Que no es reversible, ya cuando es en tiempos prolongados, y sería reversible cuando nos exponemos a poco tiempo, ¿no? Cuando estamos poco tiempo expuestos al ruido. Bueno, aquí tenemos esta curva, por ejemplo, esta gráfica, que justamente nos va mostrando, ¿no? Por ejemplo, en función de los decibeles que se pierden, y en función también de, del tiempo, ¿no? De exposición, vamos a ver que, por ejemplo, si estamos expuestos, ¿no? A un año, a menos de un año, ya este sería el comportamiento, vemos que hay una disminución, ¿no? Se disminuye los decibeles prácticamente en 10 decibeles, ¿no? Eso, por supuesto, cuando estamos superando ya los 70 decibeles, ¿no?
Ahora, cuando estamos 5 años o más de un año, hasta 5 años, vimos que prácticamente ya hay una pérdida de unos 20 decibeles, ¿no? Ya tenemos entonces ahí una pérdida de 20 decibeles, en este caso, ¿no? Y yendo al más extremo, al caso más, ¿no?, acá abajo, donde tenemos entonces una exposición de más de 30 años, básicamente no escuchamos nada, es decir, 60 decibeles, ¿no? Tenemos que estar ahí ya haciendo señas para comunicarnos. Prácticamente la persona quedaría, digamos, a los 30 años prácticamente sorda, ¿no?, si se pone a estos niveles de ruido, ¿no?, o de sonido. Y bueno, también entre los fisiológicos no auditivos tenemos alteración del sistema nervioso. Una persona, ¿no?, que no descansa bien por el ruido, o que tiene que también, ¿no?, estar con ruido molesto, por supuesto que genera estrés, genera fatiga, y por supuesto va a generar también que los órganos internos trabajen de otra manera, y hay alteración del sistema nervioso, aumento de la presión arterial, úlceras y problemas también en el riego cerebral. Entre los psicológicos podemos nombrar efectos sobre el sueño, ¿no?, y esto también se traslada al rendimiento. También agresividad, ¿no?, por alteración de la conducta, efectos en la memoria también, estrés, también un efecto en el embarazo, los bebés, los neonatos, ¿no?, que están en el vientre, también son sensibles al ruido y también pueden hacer con menor tamaño, con menor peso, ¿no?, si están expuestos también a un ruido ambiental, los bebés que se encuentran, ¿no?, en el vientre de la madre. Entonces podemos resumir ahí todo el daño que produce el ruido, que son daños, como decíamos, tanto psicológicos, fisiológicos, como también sociales, ¿no? Y al final todo esto genera costos, ¿no?, retrasos económicos y sociales, porque claro, una persona que se enferma, primero también los costos médicos, ¿no?, y si alguien se enferma no va a trabajar también como debe ser, o deja de trabajar y también baja productividad. Entonces, donde lo miremos, por supuesto, este es un problema que también se tiene que buscarnos soluciones para que podamos, digamos, eliminar el ruido, ¿no?, o disminuirlo hasta los niveles que sean más tolerables. Bueno, en la industria donde se genera el ruido, ¿no? El ruido es lo que se genera en las máquinas, ya las máquinas tienen órganos en movimiento, y este movimiento, por supuesto, genera fricción o genera golpes, ¿no?, entre los elementos de las máquinas, o con otros elementos. Entonces, en los impactos, la fricción, los engranajes, los rodamientos, entonces generan ruido en las máquinas. También el flujo de fluido, ¿no? Cuando un fluido, un gas, un líquido circula, ¿no?, por una cañería, por un conducto, también genera ruido. ¿Por qué? Porque este fluido, ¿no?, va a rozar, va a producir un rozamiento, ¿no?, por las paredes, que son rugosas. Si bien a simple vista parecen paredes lisas, ¿no?, porque no tienen astillas, no tienen protuberancias, pero si miramos al microscopio, por supuesto, ¿no?, que las paredes de estos conductos, ¿no?, son rugosas, ¿no?, es decir, tienen una cierta rugosidad, y esto entonces ofrece o hace que haya una fricción, ¿no?, entre el fluido y las paredes de los tubos, de las tuberías, de los conductos. También los equipos eléctricos generan ruido, ya sea en los motores eléctricos por el movimiento entre el estator y el rotor, ¿no?, o también un equipo electrónico, si bien no tiene órganos de movimiento, pero va a tener, por ejemplo, un ventilador, ¿no?, que va a colaborar a que por la resistencia eléctrica el equipo eléctrico se caliente, entonces se enfríe, ¿no? Bien, los ruidos que son inherentes al equipo son difíciles de minimizar, ¿no?, porque ya viene de diseño, ya viene así, y son a veces más complicados y difíciles de reducir, ¿no? Pero los que se producen en mal funcionamiento, ya sea por, de repente, no se le hizo, digamos, un adecuado mantenimiento, o una adecuada instalación, entonces también se puede corregir, ¿no? Un mantenimiento puede ser ajustando las piezas, o engrasándolas, asistándolas, ¿no?,
o cuando se instala, por ejemplo, la base del equipo que esté con goma, ¿no? De tal manera que si el equipo vibra, entonces no golpee esta vibración a alguien, golpee con el suelo, con el piso y por estar arriba. Entonces, podemos también minimizar, disminuir el ruido, ¿no? Bien, ¿qué equipos generan ruido en la industria? Los ventiladores, ¿no? Los ventiladores, claro, cuando giran, el aire o el fluido gaseoso pasa por las aspas, ¿no? Por las hélices, y eso genera ruido, ¿no? También los motores eléctricos hacemos por las fuerzas electromagnéticas entre el tractor y el rotor, y los ventiladores también para la refrigeración, ¿no? Para el enfriamiento de los motores. Los compresores también, principalmente en la versión de presión de fluido se genera ruido. Las válvulas de control, también las válvulas de alivio, las válvulas de escape. También al salir por ahí el fluido, a mayor presión, también, ¿no? Para el posamiento de nuestras paredes va a producir ruido. O las emisiones también o escapes de vapor, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo podemos controlar el ruido? El ruido, para que se produzca el ruido, tenemos una fuente, que ya mencionamos que era una fuente. Tenemos el medio de transmisión, ¿no? El medio de transmisión sería, en este caso, tendría que ser, por ejemplo, el aire, ¿no? Y el receptor que sería la persona, ¿no? La persona que está, bueno, en esta área de influencia de esta energía. Entonces, ¿cómo reducimos la fuente? Ya más lo estuvimos mencionando, con sistemas amortiguadores de ruido, como decíamos, por ejemplo, colocar en piezas metálicas, colocar piezas que sean de goma, de un polímero sintético, y eso va reduciendo, ¿no? Disminuye también la fricción en las tuberías, es decir, materiales de menor velocidad o menor velocidad también. A mayor velocidad también se produce más ruido, ¿no? El fluido. También podemos modificar el proceso o disminuir también el tiempo de funcionamiento también, ¿no? De los equipos, y esto también hace que entonces se genere menos ruido por unidad de tiempo, ¿no? También podemos disminuir la frecuencia de giro de los ventiladores, ¿no? Los ventiladores debemos que sea una menor velocidad, digamos, de rotación, ¿no? Una velocidad, digamos, angular, ¿no? Y de esa manera entonces tendríamos también menos ruido. O también las aspas, ¿no? A mayor cantidad de aspas o de hélices, hay más rozamiento, ¿no? Con el aire. En este caso, por ejemplo, ustedes observan que los ventiladores, por ejemplo, tienen a lo sumo 3 aspas, ¿no? Entonces, ese es un diseño también óptimo, ¿no? Y de esa manera también el ventilador puede, digamos, también aprovechar mejor la energía y, por supuesto, también generar menor ruido, ¿no? Bueno, también podemos trabajar en la transmisión, ¿no? En la transmisión de la onda, separando el origen del sonido del receptor a través de aislantes acústicos, ¿no? Como podemos ver acá, por ejemplo, tenemos una barrera, ¿no? Algún material que es un aislante acústico. Entonces, este aislante acústico, por supuesto, tiene que tener una superficie que sea prácticamente lisa, ¿no? Que no tenga porosidad, de tal manera que cuando llegue el ruido, ya desde la fuente, prácticamente rebote, ¿no? Se refleje y no atraviese este medio o este aislante, ¿no? O si lo atraviesa va a ser, por supuesto, en menor cantidad. Entonces tenemos esa posibilidad también de colocar, ¿no? Barreras de ruido en este sentido, o también proteger al receptor, ¿no? Acá en la parte inferior derecha vemos ya un protector auditivo de copa, que por supuesto en el tema ambiental, si bien esto lo podemos hacer los trabajadores, colocarle un audífono a los trabajadores, pero ya en el tema ambiental, por ejemplo, los vecinos que tengan alrededor de una fábrica o de alguna actividad que genera mucho ruido, por supuesto que no vamos a poner a los vecinos, ¿no? Que anden con sus audífonos. Es decir, ahí tendríamos que trabajar ya sea en la fuente o en el medio de transmisión, ¿no? Bien, eso entonces en cuanto al ruido, ¿no? Como también una forma de contaminación atmosférica en forma de energía, ¿no? Bueno, otra forma de contaminación en forma de energía es la radiación también electromagnética, ¿no? La radiación electromagnética
vamos a ver nosotros que si observamos el Sol, la luz solar, ¿ya? Y también, bueno, todo lo que observamos, digamos, en la atmósfera, se puede catalogar, se puede, digamos, clasificar prácticamente en estos distintos tipos de energías, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la luz visible, que es la que en el día recibimos el Sol, ¿no? La luz clara, que decimos la luz de día, es una luz media amarilla, que prácticamente estaríamos, ¿no?, en este orden de, ¿no?, de los 10 a la más o menos 13 ¿no?, Hertz serían, y como longitud de onda 10 a la menos 6 metros, ¿no? Luego hacia la derecha podemos observar, digamos, los tipos de radiación que son no ionizantes, ¿no? Como que hacia la derecha, por ejemplo, ya esta sería la radiación no ionizante, ¿no? Que lo que va haciendo es incrementándose la longitud de onda, ¿no?, más larga, y también, en este caso ya se decrementa, disminuye la frecuencia, ¿no? Ya en Hertz. Y hacia la izquierda tenemos entonces la radiación, en este caso, llamada ionizante, donde entonces podemos ver que las longitudes de onda son más pequeñas, ¿no? Bastante pequeñas, probablemente en el nanómetro, en el picómetro, y la frecuencia es bastante elevada, ¿no? Entonces, en la radiación ionizante, que está al lado izquierdo, tenemos los rayos cósmicos, los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioletas. Y a la derecha, por ejemplo, las ondas hertzianas, el infrarrojo, el radar, las ondas de frecuencia modulada, la de televisión, la señal de televisión, la onda corta, por ejemplo, que sería la de los celulares, la radiodifusión y la producción de energía eléctrica, entonces como radiaciones que se denominan no ionizantes. ¿Qué diferencia hay entre las ionizantes y las no ionizantes, además, por supuesto, de la frecuencia y de la longitud de onda? Bueno, una radiación ionizante también es peligrosa, por supuesto, como una no ionizante, pero una radiación ionizante, además de quemar, va a producir daño también a las células, ¿no? Como se dice el nombre, va a ionizar, va a descomponer el material con el que está hecho la célula, ¿no? Y en este caso sabemos que la célula, por ejemplo, tiene el ADN y el ARN, ¿no?, que son los códigos genéticos de la célula. Entonces, al modificar estos códigos genéticos, la célula puede reproducirse de manera descontrolada, y de esa manera, ¿no?, al reproducirse de esta manera, entonces aparecen los tumores, el cáncer y otros problemas de salud. Bien. Bueno, la radiación ionizante, la que también vemos que ambientalmente genera mucho problema, es la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear, que vemos una lista, por supuesto, de varios accidentes industriales, ¿no?, en este sentido, en estas centrales nucleares, que han producido mucha devastación, mucho impacto ambiental. Uno de ellos es el de Chernóbil, que se produce en el año 1989. Esto se produce, por supuesto, en la dictadura comunista en Rusia. Y, por supuesto, ¿no?, la dictadura, lamentablemente, al no tener fiscalización, al no tener, ¿no?, como una democracia donde hay libertad, digamos, de opinar, de generar ideas, ¿no?, diversas. Entonces, bueno, ahí se produce, ¿no?, este tema de mayor corrupción, ¿no?, autocracia. Entonces, los controles también, por eficiencia también, poco importa. Entonces, bueno, lamentablemente se tiene este problema ambiental en Chernobyl, y hasta la fecha, por ejemplo, no se puede, ¿no?, ingresar a esa área, incluso a varios kilómetros de la redonda, ¿no? Bueno, ahí vemos la cantidad de muertos,
por ejemplo, también en las bombas nucleares, que se usaron también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que explotaron en Hiroshima y Nagasaki también la cantidad de muertos que esto, ¿no? Muertos y heridos, ¿no? Los rojos, por supuesto, serían los muertos y en azul tendríamos los, perdón, al revés, ¿no? Los muertos estarían en azul, ¿no? Y en el rojo tendríamos los heridos. Bueno, el tema también de esta energía radiactiva es que no solamente afecta a la presente generación, sino que decíamos también, ¿no? Afecta a las células. Y bueno, las personas también tenemos los gametos reproductores, bueno, las células reproductoras como son el óvulo y los espermatozoides. Entonces, se va a modificar, ¿no? Ahí el código genético y eso también se transmite a los hijos, ¿no? A las futuras generaciones. Y esto también puede producir, ¿no? Estos chicos, digamos, o chicas pueden nacer, ¿no? Estos niños con deformaciones en los tumores, ¿no? Bueno, acá una breve descripción de lo que es una central nuclear. Ya una central nuclear tiene un reactor en este domo a la izquierda, que podemos observar, ¿no? Aquí tenemos el domo entonces, donde es acá donde se produce la reacción química. Acá justamente tenemos el reactor, ¿sí? Este reactor, ¿no? ¿Qué es un reactor? En realidad, en este caso, un reactor nuclear es el hecho de que un núcleo de uranio, el uranio es un metal pesado bastante grande, bueno, comparado con el núcleo grande, porque a simple vista no, pero que se puede grande con otros núcleos, con otros átomos. Entonces, se lo puede partir, ¿no? Mediante esta reacción química se lo escinde, ¿no? Se lo fisura, se fisiona, y al partirse el núcleo, esto depende de mucha energía. Entonces, esta energía va a calentar el agua, va a producir vapor de agua, y este vapor entonces va a ser el que va a ir, ¿no? Circulando, ya, y va a llegar hacia las turbinas, ¿no? Estas turbinas las va a hacer girar, y al girar las va a hacer girar también el dínamo, este dínamo, ¿no? Generando un campo magnético variable, y con ello ustedes saben que un principio físico, eléctrico, ¿no? Si tenemos un campo magnético variable, esto genera, ¿no? Una corriente, digamos, ¿no? Induce una corriente, ¿ya? Y esta corriente entonces saldrá, ¿no? Del dínamo, sale, ¿ya? Y va a ser entonces llevada a un transformador, ¿no? Y de ahí nuevamente entonces distribuida ya a la red pública. Ahora, el agua que sale, ¿no? El vapor de agua después se va enfriando, ¿no? A través de un serpentín, donde interviene el calor, y esta agua caliente de alguna manera nuevamente se envía a esta columna, ¿no? De enfriamiento, para que se termine de enfriar o termine de convertirse totalmente en líquido el vapor, y de esa manera ya el agua líquida nuevamente se recircula, ¿no? Y se envía nuevamente al reactor. Y entonces, esta es un poco la, digamos, la forma esquemática de una central nuclear, ¿no? Para producir entonces energía eléctrica a partir de, digamos, fisionar, ¿no? De romper el núcleo, generando entonces bastante energía, y con ello, por supuesto, ¿no? Ya producir el vapor de agua para mover las turbinas de vapor, y que estas turbinas de vapor entonces hagan girar un dínamo, ¿no? Y a partir de ahí entonces se genera la corriente eléctrica. Bueno, aquí ya vemos una foto donde podemos observar, ¿no? Si observamos nosotros esta especie de columnas, ¿sí? Aquí es donde se produce el intercambio de calor para enfriar el vapor, que se convierte totalmente en agua. Pero aquí tenemos también el domo, ¿no? El domo, que es mayormente esférico, y que las paredes de este domo van a estar construidas por lo menos de un espesor de 1 metro de hormigón armado, dejando un intersticio y nuevamente otra pared de otro metro, una bóveda, ¿no? Que es bastante radiactiva, entonces que se tiene que mantener aislada, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica vemos que se suceden muchos accidentes, como en Fukushima, por ejemplo, Japón, con el maremoto, ¿no? Explotaron, se sobrecalentó estos domos,
estos reactores que lamentablemente explotan, y bueno, al explotar no solamente emiten mucho calor, sino también mucha radiación, ¿no? Y bueno, esto queda lamentablemente en esta área, ¿no? Y lo que hace que la radiación no se disipa, no se consume, ¿no? Es muy lenta, es decir, igual que los materiales reactivos, es decir, tienen que pasar miles de años para que vayan perdiendo, digamos, la radiación. No hay un proceso que inactive, digamos, la radiación, ¿no? Entonces, de esa manera, tenemos entonces esta problemática también, que es la contaminación por radiación, ¿no? Que es una forma de energía y que produce mucho daño, bueno, no solamente a las personas, sino también a los animales y las plantas, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque produce un daño celular, ¿no? Es decir, ioniza la célula, descompone los elementos de la célula, como por ejemplo el ADN y otras moléculas. También ioniza el agua celular, produciendo radicales libres, también, que esto hace que estos radicales también maten a las células, ¿no? Y no permitan su reproducción, su renovación. Bien, bueno, eso entonces vemos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los distintos niveles, ¿sí? En cuanto a distintos tipos de energía, por ejemplo, la radiación alfa sería la que tiene menor penetración de todas, ¿no? Pues la contaminación interna. La radiación beta ya va a penetrar 8 milímetros de piel, por supuesto, sufrir quemaduras y también otros problemas de salud. La radiación gamma ya ingresa a varios centímetros del tejido, ¿no? Y provoca síndrome de radiación aguda. Y los neutrones, también otra forma de radiación, cuya penetración va a ser variable, y también producen un síndrome de radiación aguda. ¿Cómo detectamos la radioactividad? Bueno, a través de equipos, ¿no? De sensores, de medidores. Por ejemplo, para detectar la radiación alfa, tenemos que tener el equipo llamado contador de partículas alfa. Y para beta y gamma, tenemos que tener el contador J.J. Bueno, la radiación que vemos entonces que se mide en Gray, ¿no? En la unidad de medida. Entonces en Gray, ya por REN también, o el milirren, que ya no, se desprende del REN. Y bueno, vemos las dosis límite, ¿no? Podemos saber, por ejemplo, acá, que las personas acumulan en el año 100 milirren, cuando viven a nivel del mar, ¿no? Ya a medida que se incrementa la altura, por supuesto hay más radiación y este número va incrementándose, ¿no? En promedio recibimos 50 milirren al año, ya por la radiación artificial, ya sea por los celulares, ya sea por los rayos X, ¿no? Por la misma, cualquier tipo de radiación artificial, ¿no? Que da por el hombre. Por ejemplo, si viajamos en un vuelo aéreo, en algún jet, en algún Boeing, vamos en 1 hora de vuelo, vamos a recibir de 3 a 5 milirren. En una radiografía de muela, por ejemplo, si nos sacamos una radiografía de muela, ahí estamos adquiriendo, ¿no? Nos está ingresando 10 milirren. En 1 hora, por ejemplo, de una jornada de 8 horas, ¿no? Vemos que un trabajador no debe recibir más de 50 milirren, ¿no? En 8 horas de trabajo. Y debe acumular como máximo 3 RENs, ¿no? Por cada periodo de 3 semanas consecutivas. Bien, aquí tenemos entonces los distintos efectos, así como que teníamos con el ruido, con el decibel, aquí también en función de los RENs. Vemos que a 50 RENs hay cambio en la composición sanguínea, ¿no? Sabemos que el hierro también que tiene la sangre también sufre, digamos, el impacto, ¿no? De la radiación. A los 100 RENs tenemos náuseas y fatigas iniciales. A los 200 RENs se presentan náuseas, vómitos y fatigas fuertes. A los 300 RENs vamos a tener 20% de muerte en un mes. A los 400 RENs, 50%. A los 600 RENs, 100% en un mes. Y a los 100.000 RENs, prácticamente la muerte en menos de 1 hora, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta estos niveles para reducir
también, ¿no?, la contaminación por radiación. Si lo medimos en el RAT también, el RAT es otra unidad de medición también de la radiación. Vemos que el sistema hematopoyético, que es la sangre, la circulación, ya se ve afectado 75 RATs. El sistema gastrointestinal se ve afectado ya entre los 75 y 55 RATs. Y el sistema nervioso central, los 5.000 RATs. Piensen ustedes que las personas que están en tratamiento oncológico, ¿no?, el tema de salud, por ejemplo, se recomienda o se les receta que hagan radioterapia, ¿no? La radioterapia es justamente enviar esta radiación, digamos, ionizante a esa parte del cuerpo, pero lamentablemente que también va, no a veces, a alcanzar esta radiación a otra parte del cuerpo. Entonces, de ahí que vemos que una persona que está haciendo esta terapia, esta radioterapia, le viene vómito, diarrea, por ejemplo, ¿no? O incluso a otros se le cae el cabello, ¿no? Y eso justamente son los efectos de la radiación, ¿no? Por supuesto, a menor escala, que es como la que se utiliza, ¿no?, en algún equipo ya de medicina, ¿no? Pero los primeros síntomas son diarrea, náusea, después quemadura de la piel, debilidad, fatiga, agotamiento, desmayo, deshidratación, inflamación de ciertas áreas, hinchazones, pérdida de cabello, ¿no? Son entonces causas de que estamos, consecuencias, ¿no?, o síntomas de que estamos ante o estamos expuestos a niveles de radiación elevados, ¿no?, durante varios días. Bueno, los efectos de la radiación ionizante, entonces, ulceración de la mucosa oral, ulceración del esófago, ¿no?, y el sistema gastrointestinal, vómito con sangre, sangre en las heces, ya en los casos más graves, hemorragia por la nariz, boca y encías, y exploraciones de úlceras en la piel. Entonces vemos que las enfermedades por radiación son múltiples, además del cáncer, además de la pérdida de cabello, además de quemadura. La hemorragia también produce esterilidad, ¿no?, esterilidad permanente. Y por supuesto el caso, el extremo ya es la muerte, que también vemos que la radiación también puede producir, ¿no?, y la muerte o el fallecimiento, ¿no?, de la persona que estuvo recibiendo esos niveles de radiación. ¿Cómo podemos trabajar con la radiación? Bueno, primero, como decíamos, ¿no?, trabajando en la fuente. Por supuesto, tratar de no utilizar energía radiactiva, usar energía solar o eólica, ¿no?, como fuente de energía. Esto va a ayudar. Pero si tenemos ya una planta de producción de energía nuclear, bueno, tendremos que estar, ¿no?, de manera periódica, de manera permanente, haciendo análisis, ¿no?, midiendo la radiación en esa zona. También implementando medidas de protección, principalmente a los trabajadores, ¿no?, en el sentido de que tienen que utilizar, por ejemplo, chalecos o aislantes con plomo, ¿no?, el plomo, con películas de plomo, porque el plomo es un buen aislante de la radiación ionizante, ¿no? Entonces hay, bueno, algunos puntos de cómo podemos entonces trabajar, ¿no?, de tal manera que estos procesos también por supuesto, no se corten de la noche a la mañana, hay que ir reemplazando evidentemente lo más rápido posible por la energía solar o la energía eólica, ¿no? Bien, entonces ahí ven un poco la bibliografía también donde pueden consultar estos temas. Y sería esto entonces en cuanto a la unidad 3, ¿no?, que nos quedaba por ver respecto entonces a la contaminación atmosférica, ¿no? Bien, no sé si queda alguna pregunta por ahí, alguna duda, alguna consulta. Disculpe, ingeniero, acerca del video, dijo que va a haber un repaso, algo así del video, el martes. Bueno, ya hicimos una especie de un repaso, pero en realidad se sugiere que lo miren el video, ¿no?, porque es parte del tema 3 de la contaminación atmosférica, y que también en el examen parcial no pueden hacer una pregunta al video. Entonces, analizando, vean el video, ¿no?, porque es posible que hubiese alguna pregunta, digamos, de lo que el video nos muestra, ¿no? Sí, no sé si eso complementa su pregunta. Inge, disculpe otra pregunta. Al principio de la clase dijo algo sobre el examen que iba a ser este martes. No entendí bien, va a disculpar, entré medio tarde. Sí, el examen, según lo que tenemos programado,
va a ser para el día este martes, ¿no? ¿Ya? Estas 3 unidades que estamos viendo, ¿no? La unidad 1, 2 y 3, hasta acá. El primer parcial para el martes 15. Sí, el martes 15, ¿no? Que sería el martes 15, en el mismo horario. En la clase estaríamos hablando entonces el martes 15, ¿no? Exacto. ¿De qué temas va a ser, ingeniero? De los temas 1, 2 y 3, hasta acá. El tema 1, por supuesto, que es desarrollo sostenible, recursos naturales. El tema 2, que tiene que ver con los residuos sólidos. Y este tema 3, con el tema de contaminación atmosférica. Ya, y ¿va a incluir en el examen las tareas que dio, el 1 y el 2? Sí, ya debe pasar también el 3, ¿no? Debe pasar también el tema 3. Pero también, ¿no? Algunos ejercicios a veces se tomarán, ¿no? Más o menos, no iguales, pero más o menos con ciertas características parecidas en el examen, ¿no? Entonces, repasen lo que hemos visto en las diapositivas, resuelvan los prácticos, ¿no? Para que puedan, entonces, si hay alguna duda también por ahí, comunicarla, ¿no? Pero repasen los prácticos, hagan los prácticos para que estén entonces con todas las herramientas, ¿no? Disponibles para el conocimiento, por supuesto, para el examen, para hacer, ¿no? Una preguntita más, ingeniero. El práctico 2 lo entregamos a su número privado, ¿no ve? El práctico 1, ¿dónde lo subimos? Sí, voy a habilitarlo a la plataforma, no todos los prácticos tienen que subir a la plataforma. ¿Ya? Yo voy a habilitar ya en la aula virtual un ¿Ya? espacio para prácticos, ¿no? Igual también va a estar habilitado para el proyecto, ¿no? Voy a ir haciendo el proyecto también, el plantín, ¿no? Entonces ya ir realizando el proyecto de grupo, porque ahora en julio ya tenemos que presentarlo, el proyecto, ¿no? Entonces lo subimos a la plataforma nomás, ¿no? A la plataforma no al práctico. Y Ya, ahí va a ir también el proyecto grupal y en el plantín, ¿no? ya. Y gracias. Okay. Ingeniero, una preguntita. Sí, El día martes el examen es en el horario de clase, ¿no? sí, en horario de clase, ¿no? A partir de las 2 de la tarde En la vamos a realizar. plataforma entramos al Zoom o ¿cómo va a ser? A ver, yo le voy a comunicar ya, ¿no? Oportunamente, cómo va a ser, para que estén preparados. Pero igual, tiene que tener la plataforma, ¿no? O de repente